17 de octubre de 2025. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí despierta entre rumores, denuncias y un cansancio profundo. Desde hace meses, los pasillos guardan historias de acoso, de silencios y de protocolos que no funcionan. Pero esta vez, algo está a punto de romperse. Esta es la historia de cómo un hecho estremecedor transformó el descontento estudiantil en una de las movilizaciones más importantes de la universidad. Una historia contada desde las voces, pasos y decisiones de quienes no estuvieron dispuestos a callar. Antes del palo, el descontento ya tenía raíces profundas. Semestres atrás, estudiantes denuncian acoso, hostigamiento y la falta de sanciones. En economía, el pasado 16 de octubre, la inconformidad se volvió visible. Una marcha contra un profesor acusado en repetidas ocasiones de acoso sexual, denuncias internas, denuncias penales y ninguna acción contundente. Ese día, la comunidad entendió que la universidad tenía un problema estructural, uno que no podía seguir ignorándose. Pero el 17 de octubre, todo cambió. Una alumna de la Facultad de Derecho denunció haber sido víctima de violación dentro de las instalaciones universitarias. Los presuntos agresores, 2 alumnos activos y un individuo externo. El ataque ocurrió en la oficina de un grupo estudiantil. Ahí dentro, según reportes periodísticos, había alcohol y probablemente sustancias ilegales. La noticia corrió rápido, y con ella una indignación imposible de contener. Estudiantes de Derecho tomaron la facultad. No fue una protesta improvisada, fue un grito acumulado, un límite que se había cruzado. La marcha hacia la fiscalía se formó casi de inmediato. Ni una más. USLP violador. Fueron algunas de las consignas que resonaron en la ciudad. Criminología, contaduría, psicología, economía. Poco a poco el movimiento dejó de ser de derecho y se volvió de todos. Crece la movilización. El 21 de octubre, cerca de 400 estudiantes se concentraron frente al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las vialidades del centro fueron cerradas: Reforma, Carranza, Cuauhtémoc, el distribuidor Juárez. Pues exigían algo sencillo pero urgente: respuestas claras, presencia del rector y justicia para las víctimas. Se hizo presente el comunicado oficial, pues la presión funcionó. La universidad expulsó a los 2 estudiantes implicados y destituyó a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. También aceptó la renuncia del director de la Facultad de Derecho, pero para muchos esto apenas era el comienzo. Estudiantes reunidos en asamblea, votando, escribiendo documentos y cámaras recorriendo cartulinas. El movimiento se consolidó a través de asambleas y cada facultad deliberó, discutió y decidió. De dichas reuniones nació algo clave y fundamental, y fueron los pliegos petitorios. Exigencias claras sobre seguridad, igualdad de género, transparencia, procedimientos disciplinarios y políticas de prevención. Las negociaciones con autoridades duraron 4 días intensos, y aunque muy tenso, fue la herramienta principal para avanzar. El 27 de octubre, algunas facultades retomaron actividades. Otras tardaron un poco más. Para el 3 de noviembre, toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí había vuelto parcialmente a la normalidad, aunque nada era realmente igual. En los salones aparecieron conversaciones nuevas, responsabilidad colectiva, protocolos, participación estudiantil, derechos y justicia. La movilización dejó al descubierto algo fundamental: que las narrativas institucionales de respeto e igualdad no bastan si no se traducen en acciones reales, que los protocolos pueden existir, pero si no funcionan, las violencias continúan, que la impunidad, aunque silenciosa, pesa en cada decisión, en cada caso ignorado, en cada víctima que calla por miedo. El paro de octubre de 2025 no fue solo una protesta, fue un punto de inflexión, una llamada de atención que obligó a mirar de frente los problemas que por años se habían acumulado. Y sobre todo fue un recordatorio del poder de la voz estudiantil, una voz que cuando se une transforma instituciones enteras. Porque cuando una sola voz se suma a otra, la autonomía se vuelve fuerza y la fuerza justicia. Siempre autónomos, por mi patria educaré.
Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres y qué nos puedes platicar de ti? Hola, mi nombre es Alexis Magdaleno Ramos Vázquez, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, algunos me conocen como Magda, actualmente tengo 22 años, soy estudiante de tercer semestre de Administración y Políticas Públicas y aparte de esto soy miembro del grupo universitario estudiantil Oro, me toca ser una de las partes principales del grupo. Y pues el día de hoy les vengo a platicar acerca de lo que fue el paro universitario estudiantil del 2025 de la Universidad Autónoma, que se desarrolló entre los días 20 al 25-26 de octubre. Y por eso justamente estamos aquí, porque les podemos enseñar un poco de uno de los tantos puntos que fueron bloqueados o usados para poder ejercer presión en la sociedad, que fue la Glorieta Juárez. Fue uno de los puntos que se cerró 2 veces, porque primero una semana antes, exactamente un miércoles antes del 20 de octubre, se paró lo que fue la Facultad de Economía, que se encuentra para allá. Ahorita estamos aquí lo que es la Facultad de Medicina, la glorieta de aquí del distribuidor del Hospital Central, pero también hace una semana antes de lo que ocurrió, también había existido un delito de índole sexual, o bueno, no sexual, pero sí de acoso hacia la mujer en la Facultad de Economía. Que junto con esto del caso que ocurrió en Derecho, pues ahora sí que terminó de explotar y pues bueno, se cerró aquí esta glorieta 2 veces en menos de 15 días por parte de los estudiantes. Eso es todo lo que les puedo contar y una pequeña introducción al tema. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? ¿Qué dificultades se enfrentaron como grupo al momento de posicionarse frente a la comunidad estudiantil? Principalmente en un inicio, al momento de colocarnos frente a la comunidad estudiantil, primero en el caso del miércoles antes del 20 de octubre en la Facultad de Economía, pues fue como grupo universitario, contamos con la Facultad de Economía, especialmente con la Consejería de Alumnos, entonces nos tocó ser parte principal de la toma y de la marcha aquí en estas zonas, en estas áreas, así como el paso por la zona universitaria. Pues en un principio fue muy buena la recepción, pero para lo que fue el movimiento universitario del 20 de octubre, sí estuvo un poco complicado, porque en un principio fue un rechazo a la Consejería de Derecho, y por consiguiente cualquier cosa que fuera de cualquier otra consejería, pues en automático era rechazado por la comunidad universitaria. Al principio sí fue difícil también hasta inclusive acercarnos a nuestra comunidad de la Facultad de Contaduría, o bueno, yo lo digo en el caso de nosotros que somos representantes de la Consejería de Alumnos, entonces en un principio sí fue difícil. Luego ya con las acciones y haciendo ver cómo estábamos llevando a cabo el paro, fue que empezamos a tener un poco más de aceptación de la comunidad, inclusive cuando se publicó nuestro pliego petitorio hacia la dirección de la Facultad de Contaduría, también tuvimos una buena recepción. Pues eso fue todo acerca de la recepción de los alumnos. ¿Y cómo se gestionaron los diálogos entre estudiantes, directivos, autoridades universitarias? Pues fueron en realidad varios diálogos, hubo varios actores, hubo muchos involucrados, inclusive líderes que surgieron durante el movimiento, pero en un principio, el primer día de protestas, que fue el día lunes 20 de octubre, se buscó entablar un diálogo con lo que es la Fiscalía del Estado, en la cual se llegó mediante la presidenta de la FUP, el consejero de Derecho y varios representantes estudiantiles que entraron a hablar con el fiscal de aquí de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí. Ese fue uno de los diálogos. Luego otro de los diálogos fue cuando se crea el CAE, que el CAE se encarga de representar a los estudiantes de zona universitaria, que aparte de zona universitaria invitan a facultades como Medicina, Economía y FECA. A mí me tocó ser uno de los representantes de la FECA en el CAE, y pues ese era más un diálogo entre directores, consejeros alumnos y consejeros maestros de las facultades que acabo de mencionar. Fue como que lo que fue la herramienta que empezó a aliviar y a hacer que girara el engranaje para que las demandas universitarias fueran escuchadas y aparte tuviéramos un poco más de organización. Por el caso de Derecho, la verdad es que desconozco, pero muy probablemente primero fueron los diálogos que se entablaron entre ellos acerca de si continuaba el paro, qué se iba a pedir en el pliego petitorio. También considerar que en el movimiento de Derecho
hubo muchos actores involucrados, no quiero decir infiltrados, pero hubo bastante gente con intereses personales que trató de llevar el movimiento para lados que no iban. Entonces, quizá primero era ponerse de acuerdo entre ellos. Una vez que levantaron el paro, pues los líderes que se quedaron hasta el final, porque también cabe mencionar que los que inician en un momento no son los que terminan. Entonces los líderes que terminan, quién sabe a qué negociaciones llegaron en dirección, pero pues al final de cuentas se levanta el paro en muchas facultades de la UASLP. ¿Cuál crees que fue el impacto más importante que dejó este suceso dentro de la Facultad de Derecho y la UASLP? Pues el suceso más importante que dejó este hecho fue que en primera, nunca antes un movimiento universitario en el estado, por lo menos en la UASLP, había sido por temas de índole de una agresión sexual o por un tema como salir a defender a la compañera de derecho que pues había sido víctima de una violación, ¿verdad? Entonces antes los movimientos universitarios, y no es por demeritarlos, pero hasta donde he estado investigando, pues eran más temas de grilla, como se puede decir así en lenguaje más coloquial, y pues este sí fue un precedente de un antes y un después, inclusive en la vida universitaria. Ahora estamos obligados, y no por decir obligación digo que sea algo malo, sino es algo para bien. Estamos obligados a aportar nuestro gafet con la credencial de universitario. También ahora creo que por lo menos en la Facultad de Contaduría mucha gente reflexionó y desaparecieron los compañeros que ingerían marihuana en las instalaciones de la facultad. Entonces fue como que un tema de toma de conciencia de pues las diversas acciones que estábamos realizando mal en la Universidad Autónoma. También se ve ahora más eficacia y eficiencia de las autoridades universitarias para resolver los casos que se van presentando. Ahora se les dan más agilidad y se les atienden de mejor forma. ¿Qué aprendizajes personales te dejó haber participado en la movilización? Pues haber participado en la movilización, personalmente a mí me gustó mucho, fue creo que la mejor experiencia de mi vida. Nunca antes había experimentado algo tan profundo en mí. Fue una semana en la cual yo me quedé de sol a sol ahí en la Facultad de Contaduría, junto con otros compañeros, miembros de mi grupo estudiantil y de la Consejería de Alumnos. Y pues entonces sí fue una experiencia muy bonita que me dejó muchas reflexiones que hasta inclusive muchas de las veces no lo queremos reconocer, pero con nuestras pequeñas acciones todos en gran medida fuimos parte del problema, y lo seguiremos siendo hasta que no corrijamos nuestras acciones. Hasta inclusive el simple hecho de no querer portar nuestra credencial, ya estamos siendo parte del problema, de no identificarnos, y de seguir dejando pasar por alto acciones que vamos minimizando, pero que pequeñas son un problema mínimo y se van haciendo un problema más grande. Entonces también creo que fue una semana hasta inclusive de reflexión personal, porque conviví mucho con mis amigos, con compañeros de la universidad, vivimos cosas que nunca nos imaginamos vivir en las instalaciones, por ejemplo quedarnos a dormir, una de ellas, organizarnos para preparar nuestros alimentos, hacer guardias nocturnas para unos cuidar la puerta y esperar a que no llegaran porros universitarios, que no llegaran pues gente con malas intenciones, y hasta inclusive la paranoia colectiva que llegamos a experimentar varios días en cuanto a no, que mañana viene tal grupo universitario contrario a querer quitarnos el control, no, que mañana viene un grupo de porros. Entonces son como esas pequeñas acciones, pero que te van enseñándote a ser más resiliente y tener un poco más de un radar para discernir qué es real y qué es no, qué no lo es. Y también hasta inclusive me hizo hacerme más crítico en cuanto a los medios, porque si algo reflexioné que es realidad, es que hay muchos medios que tergiversan la información a su conveniencia, y que hay gente que está detrás de los medios tratando de impulsar mensajes que para ellos les sean más convenientes. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, agradezco por las preguntas y por la entrevista. Entonces espero que este contenido sea de su interés y que haya sido suficiente para poder
resolver dudas ya existentes. Gracias. A ti, muchas gracias.